Sean todos bienvenidas, bienvenidos a esta octava edición del Festival Aleph. Y justamente hoy iniciamos nuestras actividades académicas y de divulgación científica. Y el día de hoy, justo para iniciar estas jornadas de divulgación, mesas de diálogo, conferencias magistrales, pues tenemos como invitado de honor, un gran invitado, al doctor Rodrigo Quián Quiroga, neurocientífico, que bueno, pues abre justamente la pregunta que estará presente, me parece, en distintos momentos de todo este festival: ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos diferencia de los procesos que el software, los robots, las máquinas gestan y que nos diferencian de ellos? Creo que a partir de esta pregunta pues tendremos una serie de reflexiones a lo largo de todo el Aleph, relevantes, interesantes, desde distintos puntos de vista. Habrá charlas en torno a temas de arte y ciencia, cada una de las especialidades. Cine, teatro, danza, música, artes visuales, etc. Y también en el otro ámbito, en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito del software, en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de las neurociencias, habrá una serie de conferencias también y mesas redondas, me parece, de gran interés para poder comprender desde distintos ámbitos los retos que nos ofrecen la inteligencia artificial. Así es que, bueno, pues sin más preámbulo, me permito darles la bienvenida nuevamente a esta jornada o a esta serie de jornadas de divulgación científica en el Aleph, en la octava edición del Aleph, Festival de Ciencia y Arte. Así es que sean bienvenidos, y de aquí hasta el 19 de mayo estaremos con una serie de actividades que se pueden consultar, por supuesto, en la página de internet festivalelalef.com y en las redes en torno al festival. Y bueno, Pepe, pues bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, como cada año, en esta cita de mayo para el Aleph. Este tema de los retos de la inteligencia artificial dará mucho, me parece, de qué reflexionar. Así es, querido Juan. Un aplauso, por favor, para nuestro querido Juan Ayala. Gracias, hasta pronto. Gracias. Y bueno, de lo que estamos hablando, pues, es de la posibilidad de reflexionar algo que Humberto Eco ya había planteado con claridad de cara a la cultura de masas. Hace 60 años, justamente, publicó un libro que se llamaba Apocalípticos e Integrados. Y el reto era plantear que habían dos posturas esenciales: las que decían que los medios de comunicación masiva nos iban a llevar al desastre, al apocalipsis, y por otro lado, la postura de los integrados, que decían que había posibilidades creativas que se tendrían que explorar. Creo que como nunca esta misma discusión se genera hoy en día, pero en torno a la inteligencia artificial. Estamos de nuevo ante el problema de los apocalípticos contra los integrados, y en muchas ocasiones nosotros mismos somos apocalípticos e integrados a la vez. Y entonces el problema es cómo inclinar la balanza. Y en este marco vamos a tener pues la presencia de Rodrigo Quián Quiroga. Vamos a presentar brevemente una semblanza de quién es Rodrigo Quián Quiroga, que nos va a plantear justamente qué es lo que nos hace humanos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña presentación de quién es Rodrigo Quián Quiroga. Adelante, por favor. Rodrigo Quián Quiroga, neurocientífico que se destaca por sus investigaciones en neurociencia cognitiva, graduado en física en la Universidad Nacional de Córdoba y doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Su enfoque se centra en la neurofisiología y la cognición. Actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad de Leicester, Reino Unido, donde su trabajo se ha centrado en el estudio de las neuronas de concepto. Es reconocido por descubrir neuronas en el hipocampo humano que son responsables de reconocer conceptos específicos, como rostros o lugares. Las llamadas neuronas de concepto han arrojado luz sobre cómo el cerebro humano codifica y almacena información compleja. Ha sido reconocido con distinciones como la beca Guggenheim y el premio al joven investigador en neurociencia cognitiva de la Asociación de Neurociencia Cognitiva. Rodrigo Quián Quiroga, bienvenido a el Aleph. Adelante, por favor, querido Rodrigo. Gracias, Pepe. ¿Cómo está?
Y bueno, para hablar de precisamente quién es Rodrigo Quián Quiroga, tenemos una sorpresa que está vinculada íntimamente con el espíritu de este festival. Entonces tenemos un invitado especial que nos va a dar unas palabras. Adelante, por favor. Pepe, me da mucho gusto que mi voz resuene en el Aleph, como si fuera un cuento mío, que se desplaza al Festival de Arte y Ciencia de la UNAM. Me da mucho gusto también dar la bienvenida a un personaje que podríamos llamar Quián Quiroga, el memorioso, un científico que está realizando ficción especulativa para meterse dentro de nuestras neuronas, dentro de nuestro cerebro, y descubrir lo que, más allá de las máquinas, nos hace humanos. Eso tiene que ver con los cuentos. Tengo entendido, Pepe, que de manera breve nos vas a contar un cuento para presentar a Rodrigo Quián Quiroga. Mis saludos al Aleph y un gran aplauso para celebrar al conocimiento y la imaginación. La memoria de Borges inspira a este festival del Aleph, en donde se entreveran ciencia y arte. Y pues haciéndole caso a Borges, vamos a plantear a manera de un cuento breve, algo que tiene que ver profundamente con el trabajo de Rodrigo Quián Quiroga, que verán desafía la imaginación, desafía nuestra inteligencia. Hay que aclarar que hay dos tipos de memoriosos. Los memoriosos, que son como las computadoras que simple y sencillamente almacenan datos pero no entienden, y los memoriosos como Borges y como Rodrigo Quián Quiroga, que tienen la capacidad de discernir en esos datos y ofrecernos una visión muy interesante de lo que es la condición humana. Y bueno, le tengo que hacer caso a Borges. El breve cuento, que de alguna manera se relaciona íntimamente con el trabajo de Rodrigo Quián Quiroga, tiene que ver con un relato de Roger Zelazny. De hecho, esto es un relato que también se vincula con algunas de las reflexiones que veremos el día de hoy con Rodrigo, que está vinculado con cintas de cine, como por ejemplo Hasta el fin del mundo de Wim Wenders, o con este relato de Roger Zelazny, en donde podemos imaginar que Rodrigo Quián Quiroga es un psicoanalista del siglo XXI. Hagamos ese ejercicio de imaginación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este siglo, gracias a los códigos que se empiezan a descifrar de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan nuestras neuronas, hay la posibilidad, ya lo decía Roger Zelazny en un cuento que aparece en un libro que se llama El maestro de los sueños, en donde hay la posibilidad de que el paciente no le mienta al doctor, al terapeuta, con las palabras. Y para ello entonces se conectan a través de una especie de cascos virtuales en donde el doctor puede recibir directamente en su cerebro las imágenes que vienen del paciente. No pasa por la palabra. Las imágenes están ahí de una manera directa. Y él está tratando a una mujer que es ciega. Y realmente los resultados son fascinantes. Y entonces, cuando ella termina su tratamiento, le dice al doctor: oiga, pero lo que pasa es que yo también quiero ser terapeuta y plantear esta posibilidad de diálogo que me abre esta tecnología. Y entonces le dice el doctor: pero tú eres ciega, ¿qué podemos hacer? Y entonces ocurre una idea brillante. ¿Por qué no, en vez de conectarnos a través de los ojos, tú no puedes por tu ceguera, nos conectamos con los cascos y yo, de cerebro a cerebro, por dentro, te voy transmitiendo imágenes que vas a tener que ir aprendiendo? Y empieza pues ese proceso, y el doctor le va enseñando a ella los primeros trazos geométricos, que es un triángulo, y va haciéndose cada vez más complejo este ejercicio, hasta que llega un momento en donde él le puede enseñar a ella, a través de esta comunicación directa de cerebro a cerebro, le puede enseñar, por ejemplo, una ladera, un árbol, y llega un momento muy emocionante. En un momento dado, le enseña un lago y hace que ella se acerque al lago, y ella, al asomarse al lago, ve por primera vez su imagen
reflejada en el espejo del lago. Eso es una metáfora justamente de lo más profundo que tiene que ver con la comunicación y el diálogo que nos representa la ciencia y el arte. Cómo tocar al otro, cómo entender al otro, cómo ver con los ojos del otro. Y de eso, de alguna manera, trata esta investigación tan brillante que hace Rodrigo Quián Quiroga, quien nos introducirá en una serie de películas, escenarios de ficción que se están haciendo realidad el día de hoy, y por eso es tan grato darle la bienvenida a Rodrigo Quián Quiroga. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? 1, 2, 3. ¿No? ¿Voy con el micrófono este? ¿Hola? ¿Ahora sí? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por, primero que nada, Pepe, por invitarme a estar aquí, al festival, por tenerme acá. Yo le comentaba a Pepe, estuve en México, es mi segunda vez en México. Estuve creo que ya hace unos 10 años, antes de la pandemia, en el Festival Cervantino en Guanajuato. Y tengo memorias tan lindas, me trataron tan pero tan bien, que en cuanto Pepe me pidió si quería venir, no dudé un segundo. Creo que fue la única invitación para este año que dije, sí, voy, no sé cómo, pero voy. Me hago un hueco, pero tengo que estar acá. Y me encanta un poco la aproximación que ya les trae Pepe, la aproximación que espero que les interese a ustedes, de salirme un poco de la ciencia. Yo soy científico, es con lo que me gano el pan, trabajo de neurocientífico, pero yo a veces siento que es una picardía que en ciencia o en neurociencia hemos dejado de lado, nos hemos enfrascado tanto en nuestros experimentos que sabemos muchísimo de muy poco. Nos hiperespecializamos en algo y sabemos muchísimo de algo, pero nos falta como esa visión global. Y a mí esa visión global me la da el arte, por ejemplo, o la filosofía. Si yo me pongo a ver, yo digo, pero estas son las mismas preguntas que se hacía Descartes, que se hacía Aristóteles, y no estoy más que contestándola con métodos más refinados, pero la pregunta es la misma. Y yo creo que cuando logramos eso, de repente nuestra investigación agarra una profundidad y agarra un trasfondo muchísimo más fuerte que si nos quedamos describiendo, en mi caso, qué hacen o qué no hacen las neuronas. Entonces, yo les voy a contar un poco ideas sobre qué creo yo que nos hace humanos. Ya va a ir la pregunta, le voy a dedicar un tiempo muy largo a la pregunta para que lo entiendan bien. Pero van a ver que hay dos partes. Una es qué nos diferencia de la inteligencia artificial, que es el tema del Aleph. Voy a tratar de hablar bastante de eso para estar en tema con el Aleph. Pero después también qué nos diferencia de otros animales. Entonces, yo creo que si queremos empezar hablando de inteligencia artificial, la ciencia ficción, o sea, cae de maduro. Si me permiten salirme de mi molde de científico y empezar a hablarles de distintas cosas, y voy a hablarles de algo que me encanta, que es la ciencia ficción. Películas de ciencia ficción, sobre todo. ¿Por qué? Porque está muy ligado al tema. Entonces, espero que la pasemos bien. Vamos a estar un rato, les voy a mostrar algunas películas y vamos a ver cómo esas películas desencadenan discusiones que hoy día las tenemos en el laboratorio. A ver si funciona. Podemos poner... Ahí está. La primera película es quizás la película más importante de la historia de la ciencia ficción, una de las más importantes de la historia del cine. Esta película tiene algo muy especial. Es increíble. Se filmó hace más de 55 años. Parece que lo hubieran hecho ayer. A ver si se dan cuenta cuál es.
Podríamos quizás dedicarle toda una charla entera a hablar solo de esta película. Es fabulosa, por un montón de motivos. Les cuento un par de detalles. Por ejemplo, en la película, la primera vez que una persona habla es a la media hora de la película. Está media hora mostrando imágenes. El director Stanley Kubrick fue un genio. Y por otro lado, no sé si la miran, les hablo un poquito más de cine. Tiene una estética esa película. Si ustedes miran el montaje de la película, es muy especial. Si algún día estudian cine, van a ver que la manera en que montaron la película es muy distinto. Las escenas se prolongan mucho más de la cuenta. La escena sigue y sigue y sigue y no pasa nada. Y uno dice, basta, cortá, pasá a la escena siguiente, que ya no está pasando nada. Lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque nos da la idea de que estamos en el espacio exterior. La cadencia de la lentitud del espacio, va todo más lento. Es fabuloso. Y tiene un trasfondo científico que es increíble. Una supercomputadora que se llama HAL 9000. Y HAL 9000 era una supercomputadora que hablaba con los astronautas, que jugaba al ajedrez con los astronautas, que le criticaba los dibujos a un astronauta, le decía si le gustaba, si no le gustaba. Y llegado un momento pasa algo increíble. La computadora siente que está en peligro, siente que la quieren desconectar, ¿y qué hace? Se defiende, como si fuera un humano. Y este es el momento, les voy a pasar solo una escena. Las escenas que les paso tienen no más de 1 minuto y medio, 2 minutos, no se preocupen, son cortitas. En donde no encontré el corto en español, están en inglés, pero les explico lo que pasa. El astronauta sale a hacer una reparación en la parte exterior de la nave y cuando quiere volver a entrar, la computadora le dice, no, no te dejo entrar. ¿Por qué? Porque querés desconectarme. ¿Podemos volver a pasar la...? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. La supercomputadora le dice, no, no te dejo entrar. Y es más, la supercomputadora empieza a matarlos, porque se defiende ella misma. Y hay algo que a mí me pareció fabuloso. No les quiero hacer un spoiler de la película, pero en un momento que ella está en peligro de ser desconectada, dice una frase que es tremenda, dice, tengo miedo. Una computadora que tiene miedo, porque sabe que va a dejar de existir. De nuevo, lo llevo al año. Esta película se publicó, se salió en 1968, antes de que el hombre aterrizara en la Luna. No teníamos ni calculadoras de bolsillo, menos computadoras. Las supercomputadoras estaban en las universidades. No existía la computadora personal. Y este buen hombre ya se estaba imaginando una supercomputadora que era tan avanzada que ya tenía sentimientos y tenía miedo de morir y actuaba en consecuencia. Pero después de casi 55 o 57 años, ¿qué tan lejos hemos llegado? ¿Qué tan lejos ha llegado la inteligencia artificial? Vaya pregunta. Estamos todos los días hablando de eso, desde hace 2 o 3 años, por lo menos. De hecho, lo que estamos en ciencia hace bastante más. Si ustedes tienen... Hoy justo estaba pensando, bueno, primero, ¿podría pasar? ¿Podrían estas cosas ser ciertas? Y en principio, lo que hace nuestro cerebro con red de neuronas conectadas, ¿por qué no lo podría hacer una supercomputadora con red de circuitos conectados? ¿Por qué lo que pasa con estructuras de carbono, materia viva, no puede pasar con estructuras de silicio? ¿Por qué el carbono tiene algo especial que el silicio no lo tiene? En principio uno puede pensar que seríamos capaces o podríamos ser capaces de reemplazar neuronas por transistores y tener circuitos que puedan copiar las funciones que hace un cerebro. ¿Pero se puede hacer eso? ¿Qué tan lejos hemos llegado? Los que tienen estaba pensando, probablemente más de 35 años, quizá recuerden el momento en que todos los diarios hablaron de esto. Nadie dejó de hablar otra cosa. Por unos días se hablaba solo de este duelo, un duelo de ajedrez, entre Garry Kasparov, que en ese momento era el campeón del mundo,
Esto fue a fines del siglo pasado, ¿sí? Fines del milenio, 1997, 1999. Contra Deep Blue, una supercomputadora de IBM. Y todos decíamos, antes del duelo, la computadora no tiene chance, porque por más sofisticada que sea, le falta esa intuición, ese tacto que tiene un gran maestro. Una computadora me puede ganar a mí, porque yo soy amateur, yo sé mover las piezas, yo puedo jugar, puedo ganarle a alguien, pero a un gran maestro y al genio de todos, a Garry Kasparov, no hay chance. Sin embargo, la computadora le gana. Y es donde todos nos planteamos, apa, ¿qué ha pasado? Porque esto que era la gran diferencia, la gran barrera de la inteligencia artificial, de pronto la inteligencia artificial nos ha superado la barrera, ha superado lo que creíamos que era imposible. Tiempo después nos enteramos de que Deep Blue tenía mucha capacidad de cálculo, era fuerza bruta, era un monstruo, eran supercomputadoras, la computadora que estaba ahí estaba conectada con el centro de IBM y tenía memorias de muchas partidas. Entonces tenía una base de datos infernal de partidas que ya se habían jugado. Entonces las aperturas no las cerraba nunca. Sabía siempre cómo mover las piezas y después, bueno, ya empezaba a improvisar, pero con una capacidad de cálculo muy, muy grande. Y Kasparov pierde. Pero claro, los que trabajamos con inteligencia artificial, o los que trabajan con inteligencia artificial, o los que se interesaban por eso, dijeron, bueno, pero hay un juego chino que se llama el Go, que tiene piedritas blancas o negras que se ponen en el tablero y uno tiene que conquistar territorio. Y la capacidad, la cantidad de opciones que hay en el Go es muchísimo más alta que la que hay en un juego de ajedrez. Ustedes dirán, un juego de ajedrez es muy difícil de calcular muchas jugadas. Sí, pero un caballo mueve como mueve un caballo, no puede ir a cualquier lado. Las piezas tienen maneras específicas de moverse. Entonces, la capacidad de posibles jugadas que se pueden hacer es grande, pero no es tan grande. En el Go es muchísimo más grande, órdenes de magnitud, porque uno puede poner la piedrita como quiere y cuando quiere. No, cuando quiere, no, en distintos lugares. Entonces, nosotros decíamos, por fuerza bruta, nunca nadie, ninguna computadora le va a ganar a un gran maestro de Go. ¿Por qué? Porque no llega por fuerza bruta a la computadora. Al ajedrez probablemente sí, al Go no. Y hace unos años, y no les hablo ya del siglo pasado, esto de hace menos de 10 años, una gente en Londres, de hecho un chico que hacía neurociencia cognitiva, que se empezó a dedicar, bueno, fundó una empresa que la llamó AlphaGo, que después se la vendió a Google, desarrolló un algoritmo para que una computadora juegue al Go. Y desafían, así como Deep Blue desafió a Kasparov, deciden desafiar al que era el campeón europeo en ese momento. Y le ganan. Y salió en todos los diarios, reviviendo el duelo de Kasparov casi 20 años atrás. De repente, una computadora le gana a un gran maestro de Go. Pero lo que todo el mundo decía, sobre todo en Asia, es el Go es un juego que viene de China, se juega en Asia, no se juega en Europa. O sea, ustedes van a ver por todos lados gente jugando al ajedrez, pero es muy raro encontrar a alguien jugando al Go. Y el campeón europeo de Go no era uno de los grandes campeones. Estaba rankeado capaz que 300 en el mundo, pero no era uno de los grandes genios del Go. Entonces la gente de Londres dicen, bueno, le hacemos un desafío al campeón mundial de Go. Nos vamos a Asia, nos vamos a China y le jugamos al campeón mundial de Go. Y le juegan a este señor, Lee Sedol, que era campeón mundial. Y Lee Sedol en su momento dice, estaba muy confiado. O sea, se preparó para la partida, para el match contra AlphaGo, pero estaba muy confiado. ¿Por qué? Porque analizó las partidas que jugó AlphaGo contra el campeón europeo. Cuando juega el match, AlphaGo lo destroza. No tiene chance. Este pobre hombre, cero chance. Y estaba totalmente confundido, porque decía, la computadora contra la que yo jugué es muchísimo más avanzada que la que yo estudié en las partidas contra el campeón europeo. Lo que este pobre hombre nunca supo, bueno, nunca supo, ahora sí ya lo sabe, pero no sabía en su momento, es que desde el match en Europa hasta el match que jugaron contra él, la gente de AlphaGo puso a la computadora a jugar partidas contra sí misma y aprender. Jugaba 1 millón de partidas por día. Pobre chico, cero chance. La computadora aprendía y cada vez mejoraba. Y se daba cuenta cuándo ganaba, cuándo perdía, y empezaba a desarrollar nuevas estrategias y era muchísimo más fuerte que la computadora de un año atrás. Y esto, a mí por lo menos, y si alguno de ustedes es fanático de ciencia ficción, les tiene que recordar una película.
Hay una película hay una escena que es básicamente esto. Es Terminator. La tengo en inglés, no la tengo en español, y medio que para entenderlo Schwarzenegger tienen que hablar inglés y alemán. Pero bueno, lo que dice este buen señor es una escena de Terminator 2, pero cuenta la historia de la inteligencia artificial que desencadena la guerra contra los humanos. Se llama Skynet. Y básicamente dice que Skynet la empiezan a desarrollar y en un momento empieza a aprender por sí misma a un ritmo exponencial, más o menos como AlphaGo. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Who is that? He's the director of special projects at Cyberdyne Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers, becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. Historia parecida a la de HAL 9000, ¿no? La computadora aprende a un ritmo fabuloso, los humanos se asustan y en un momento la quieren desconectar, y en cuanto la quieren desconectar, Skynet da pelea y tira todos los misiles. Y eso es la trama de Terminator. ¿De dónde vienen estas ideas? A mí lo que me sorprendía, primero, vamos a plantearnos qué tan lejos está la inteligencia artificial de llegar a escenarios como este. ¿Tenemos que tener miedo de lo que está pasando o no? Es una pregunta abierta, yo no sé si tengo una respuesta. Pero yo les quiero decir qué le falta a la inteligencia artificial, que todavía estamos muy lejos para asemejarse a la inteligencia humana. Por más que nos sorprenda, por más que nos parezca una locura que nos esté ganando al Go o al ajedrez, o que ChatGPT nos esté desvelando, todavía está muy lejos. Pero quiero empezar hablándoles de un detalle que muy poca gente conoce, a no ser que hayan leído mi libro en algún momento, pero me costó mucho encontrar este detalle que me pareció fabuloso. A mí me sorprendía, de nuevo, 2001, Odisea del Espacio, cómo Kubrick tenía esa visión tan genial de lo que podría llegar a ser una supercomputadora en 1968. En la película hay unos 4 astronautas, o 3, pónganle, que están hibernando. Y en un momento, HAL 9000 les corta la provisión de oxígeno para matarlos. ¿Por qué? Porque decide matar a todos, porque tiene miedo que la desconecten. Fíjense este detalle. Este es para vos, Pepe, no sé si sabías esto. Uno de los astronautas se llama Kaminsky. Kaminsky. Y no sé si les suena el nombre. Este es un juego de palabras en honor al padre de la inteligencia artificial llamado Marvin Minsky. Marvin Minsky fue el que creó y dirigió el Instituto de Inteligencia Artificial del MIT, que era como el lugar más aclamado de robótica e inteligencia artificial del mundo por muchas décadas. Resulta ser que Marvin Minsky fue asesor de la película, fue el asesor científico, y se juntaba, el guión de la película es de Arthur C. Clarke, el de Crónicas Marcianas, y se juntaron un par de veces Kubrick, Clarke y Minsky a discutir sobre estos temas. De ahí que yo dije, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo de dónde vienen estas ideas tan profundas hace 55 años. Minsky estaba atrás de todo esto. Y Minsky, en los 80, escribe un libro que se llama Sociedades del Cerebro, Societies of the Brain, y él ya decía muy clarito que hay algo que le falta a la inteligencia artificial y que todavía no está ni por asomo cerca de la inteligencia humana. Es algo que se llama inteligencia general. Básicamente, lo que pasa es que la inteligencia artificial puede empezar a desarrollar tareas, incluso mejor que un humano, jugar al ajedrez, jugar al Go, probablemente reconocer caras, reconocer lenguaje, pero la computadora es increíblemente avanzada en tareas específicas. Ustedes no le pueden pedir a la computadora que juegue al ajedrez que empiece a reconocer caras,
porque no puede, no sabe cómo hacerlo. Ustedes a un chico le piden eso y lo hace. Básicamente lo que nosotros hacemos como humanos, que la máquina todavía no puede hacer, que las computadoras todavía no pueden hacer, es que nosotros podemos desarrollar un sentido común y saber cómo reaccionar ante situaciones que son totalmente nuevas. Ustedes salen de acá, les pasa algo que no les pasó nunca en su vida, y más o menos saben qué hacer. Pero ¿cómo saben qué hacer? Y porque hacen analogías, hacen inferencias, dicen, sí, más o menos me pasó algo parecido en una situación totalmente distinta y sé cómo reaccionar. Y tienden a reaccionar correctamente. Desarrollan el sentido común. Una máquina no lo tiene. La computadora no tiene sentido común. Y ustedes dirán, pero bueno, si saben un poquito de inteligencia artificial, la computadora que empezó jugando al ajedrez, que empezó jugando al Go, AlphaGo, también la entrenaron para jugar al ajedrez. La combinación se llamó AlphaZero. Es una computadora que juega al Go y al ajedrez y le gana a cualquier humano en este planeta. No hay manera de ganarle a esa computadora. Pero la diferencia, me van a decir, pero eso es inteligencia general, porque tenés una máquina que no juega al Go, sino que también juega al ajedrez. Sí, pero para que la máquina que juega al Go empezara a jugar al ajedrez, la tuvieron que entrenar. La gran diferencia es que la máquina, para ganarle a Lee Sedol al Go, tuvo que hacer 1 millón de partidas por día. Y ahí sí le ganó. La diferencia es que nosotros aprendemos a hacer algo nuevo casi sin entrenamiento. La primera vez que nos pasa algo ya lo estamos haciendo y lo hacemos más o menos bien. Cosas que nos pasan en la calle, cosas que nos pasan todos los días. Eso es nuestra vida. Nosotros no nos están pasando las cosas una vez tras otra para que aprendamos cómo comportarnos. Todo el tiempo estamos viviendo situaciones nuevas. Todo el tiempo sabemos más o menos cómo reaccionar. Lo haremos bien, lo haremos mal. Acertamos, a veces nos equivocamos. Pero bueno, de alguna manera nos desenvolvemos. Eso hasta el día de hoy no sabemos, no tenemos ni idea de cómo ponérselo en una máquina. ¿Cómo escribo yo un algoritmo para que una máquina desarrolle sentido común? Esa es la gran diferencia. La diferencia número 1. Ahora la diferencia número 2. Son 2. Hace unos años, cuando todavía vivía en Inglaterra, ahora ya me mudé a Barcelona hace un poquito tiempo, había una serie que se llamaba Humans, Humanos. Y el argumento a mí me encantaba, pero me encanta por una cosa muy en particular. La idea era muy sencilla, era que había androides que se usaban para distintas tareas. Entonces, bueno, ayudaron en la casa, para tener compañía para una persona mayor, para ayudar a cuidar a un hijo. Entonces, estos androides se veían como humanos, eran androides, y se comportaban más o menos como humanos, pero eran androides, ¿no? Y todas las noches iban al placar y se recargaban. Y lo lindo es que un grupo desarrolla conciencia, empiezan a ser conscientes de su propia existencia. Y entonces en la serie les ponen estos ojitos fluo, y los androides que tienen los ojitos así de un cierto color, es que son conscientes. Y en la serie se trabaja muy bien este tema, porque básicamente lo que hacen este grupo, este señor y esta chica, es tratar de volver a sus compañeros conscientes, que sientan, que no sean solo androides. Y para hacer eso tratan de viralizar un algoritmo que entra en su CPU, en lo que sea, y que les da la conciencia. Entonces yo creo que eso es una analogía muy linda para explicarles que los científicos todavía no tenemos ni idea de cómo debería ser ese algoritmo. No sabemos qué tendríamos que hacer para volver una máquina consciente. Son 2 cosas que le faltan a la inteligencia artificial comparada con los humanos, o 2 cosas grandes, a grosso modo. Uno, inteligencia general, desarrollar un sentido común, y el otro, conciencia. Hasta el día de hoy no sabemos cómo hacer eso. Otra película, una de mis favoritas. Lo dejo disfrutar, es una parte de la película porque a mí me encanta. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
Hasta el día de hoy que me acuerdo lo que estaba haciendo cuando vi esta película. Eso se llama, en neurociencia tiene un nombre, se llama Flash Bulb Memory, la memoria de flash. Son cosas que a veces son muy salientes en nuestras vidas y que las recordamos. En general en Argentina suelen asociarse con partidos de fútbol, por uno u otro motivo. Y yo me acuerdo, yo vivía en Aachen, en Alemania, y me acuerdo haber visto esta película. Esta película tiene ya tiene 25 años. Y me acuerdo exactamente lo que hice esa noche. Me acuerdo que me quedé totalmente alucinado con la idea de la Matrix, la música de una banda llamada Rage Against the Machine. Y lo lindo es que esta película me ayuda para explicarles el principio, o uno de los principios más importantes sobre el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, si queremos entender inteligencia artificial, estamos siempre comparando contra la inteligencia humana. Entonces, tomémonos un tiempito para entender inteligencia humana, cómo funciona nuestro cerebro, a muy grosso modo, cosas muy, muy básicas, pero creo yo interesantes. Básicamente la idea de la película es esta, la ilusión, la realidad, ¿es una ilusión o es realmente real? Y a mí lo que me encanta de esta pregunta es que es una pregunta que se viene haciendo en la filosofía hace bastante tiempo. Y la pregunta está planteada muy clara cuando el personaje principal, llamado Neo, el único, encuentra a Morpheus por primera vez y Morpheus le explica qué es la realidad y cómo él percibe la realidad. Entonces, arrancamos con esto y después vamos a ver lo que dice un poquito de la filosofía y la neurociencia sobre la realidad, si existe y cómo percibimos la realidad. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. La idea básicamente de la película es que Neo, esta persona, cree estar viviendo una vida normal y cualunque como programador en una oficina de software, pero en el fondo no es ni más ni menos que una persona en una de estas cubetas con esos líquidos viscosos siempre asquerosos que aparecen en estas películas y que, si no sé por qué siempre tienen que ser líquidos viscosos, porque se ven muy... Bueno, y tiene implantados estas cosas, estos cataplastros atrás en la cabeza, y la idea es que a partir de estos cables le estimulan el cerebro y le hacen creer que está viviendo la simulación de su vida, Matrix. A partir de ahí se desarrolla la película, ¿no? O sea, esta es la realidad de que él es una persona que está siendo estimulado y lo que él creía estar viviendo es ni más ni menos que la simulación a partir de la estimulación. A veces a mí me parece que cuando uno se plantea estas preguntas, tiene que ir un poquito para atrás y revisar, porque muchas de estas preguntas se las viene planteando la filosofía. Específicamente esta pregunta se la planteó un filósofo llamado Hilary Putnam hace no tanto tiempo, para filósofos, porque en general la filosofía solemos irnos décadas, siglos o milenios atrás, y él hablaba del cerebro en la cubeta. Entonces él decía, pero podría ser todas las experiencias que yo siento, ni más ni menos que las estimulaciones. Puede ser que esté mi cerebro en una cubeta con formol o lo que sea, o estos líquidos viscosos, y que alguien me esté estimulando mi cerebro y que me haga creer que estoy dando una charla acá en México. Y yo en realidad estoy en algún lado, en una cubeta, y me están estimulando, haciéndome creer que estoy parado frente a ustedes hablándoles. ¿Cómo puedo saber que eso es verdad o no? Es una pregunta muy interesante
No voy a darles la respuesta, les quiero dejar la pregunta. La respuesta es muy elaborada, es muy interesante. Pero lo que sí quiero decirles es que esta pregunta no se la hizo solo este señor. Esta pregunta viene de bastante más atrás. René Descartes refunda la filosofía hace varios siglos porque René Descartes duda de todo. ¿Por qué? Porque él estuvo en el pico de la revolución científica del siglo XVII. La física cambió para siempre. Galileo, Newton, la astronomía, Kepler, Copérnico. De repente pasamos a creer que el universo no se mueve alrededor de la Tierra, sino que por lo menos los planetas que vemos se mueven alrededor del Sol, la teoría heliocéntrica. Antes es una herejía. Y entonces Descartes dice, si todo lo que yo creía de la física no es lo que yo pensaba, ¿será lo mismo de la filosofía? Yo estoy leyendo a los filósofos griegos, o sea, pero ¿cómo yo puedo saber que eso es cierto? Y él duda de todo. Se plantea un método que se llama la duda sistemática, el discurso del método, uno de los libros más famosos de él, y él básicamente dice, ¿cómo sé que existo? Pero es básico, por supuesto que existo, estoy acá. Está bien, seré un cerebro en una cubeta, pero existir existo. Pero él trata de entender por qué sabe que existe, y esa es la frase más mentada de la historia de la filosofía, cogito ergo sum. Dudo muchísimo que alguna vez la haya dicho, porque que un francés abra otra cosa que no sea francés es raro. Él de haber dicho je pense dans je suis y basta, y que después quien sea la traduzca al latín y que la haga famosa. Pero básicamente él llega a esa conclusión, sé que existo porque pienso. Pero hay otra pregunta que viene atrás, que cae de maduro. ¿Y cómo sé? Está bien, yo existo, yo estoy acá, pero ¿cómo sé que existen ustedes? Y eso ya es más difícil. Y Descartes se plantea algo parecido a lo que hablábamos en Matrix. Descartes dice, ¿cómo sé yo que no hay un genio malévolo que me está engañando y que me está creyendo hacer ver una realidad que en realidad no es así? Que la realidad no existe, que es este genio malévolo que me está haciendo creer esto. Se llama el demonio de Descartes. Descartes da como una respuesta, pero no en base a argumentos filosóficos. La respuesta de Descartes viene por la religión. Él era muy religioso y él termina argumentando que dice que si hubiera un genio poderoso que sea capaz de hacer eso, ese genio debería ser Dios, y Dios es bondadoso y nunca haría una cosa así. La respuesta de la filosofía es mucho más elaborada que eso, pero yo quiero seguir llevándolos por un pequeño recorrido a través de la filosofía, porque quiero llegar al cerebro. Nos tenemos que ir mucho más atrás. La misma pregunta se la hacía Platón, 1000 años antes que Descartes. Y Platón se planteaba la idea, la famosa idea, de la alegoría de la caverna en la República. Platón dice, nosotros lo que vemos son como sombras de la realidad, es como si estuviéramos encadenados en una caverna, y la realidad es lo que está pasando por detrás nuestro, y nosotros vemos solamente las sombras proyectadas en la pared. No podemos darnos vueltas y mirar lo que está pasando. Y Descartes decía que la tarea del filósofo era salirse de la caverna y ver la realidad tal cual es. Eso es lo que llama el realismo platónico, la realidad que existe y que a través de la razón quizá podamos llegar a comprender. Entonces, Platón. Entonces, Platón dice, hay una realidad que sí existe, pero no es necesariamente la que vemos manifiesta en nosotros. Nosotros vemos manifestaciones de la realidad, no la realidad en sí misma. Este argumento, y ya dejo de mostrarles fotitos de filósofos porque sé que queda muy lindo, pero si no me extiendo demasiado, este argumento fue tomado por los empiristas británicos, en particular por George Berkeley, y el tipo llega a un extremo de decir, en el fondo lo que existen son las ideas. Existe lo que yo pienso, lo que está afuera no existe. Y el argumento de él era, es muy conocido, si cae un trueno en un bosque pero nadie lo escucha, es como si el trueno no hubiera existido. Y la frase de Berkeley es, esse es percipi, ser es ser percibido. O sea, si no hay una percepción, no existe. Y él también, George Berkeley era muy religioso, de hecho era un obispo, y él decía, ¿por qué existimos? Porque hay un ser superior que nos percibe y ese ser es Dios. De nuevo, recurría a la religión. Pero bueno, quiero ya ir acercándome a la neurociencia de nuestros días. El gran genio de la filosofía que amalgama todo esto fue un señor brillante, más loco que una cabra, llamado Immanuel Kant. Nunca dejó la ciudad donde vivía, nunca viajó a ningún lado. Se decía que los vecinos ponían los relojes en hora cuando daba un paseo porque salía siempre a la misma hora. Es cierto esto, ¿eh? Pero Kant lo que dice es, hay una realidad exterior que sí que existe y hay una percepción interior de la realidad.
mi interpretación de la realidad. Y Kant lo que dice es brillante. Dice, yo en realidad no tengo acceso a cómo es la realidad exterior, yo lo que tengo acceso es mi interpretación de la realidad y nunca llego a ver die Dinge an sich, alemán, la cosa en sí misma. Esta idea de Kant, de hace siglos, es exactamente lo que hoy día entendemos por cómo funciona el cerebro en neurociencia. Y el que lo puso más sobre el tapete fue un físico, fisiólogo, un genio llamado Hermann von Helmholtz a fines del siglo XIX. Y básicamente lo que dijo Helmholtz es decir, nuestra percepción funciona tomando muy poquita información de la realidad exterior y el resto es una construcción. Les voy a decir algo que si quieren háganlo después o si quieren me preguntan. Ustedes lo que ven en foco, ustedes se creen que están viendo todo acá en detalle y en foco. Eso no es cierto. Si ustedes miran la uña de su pulgar con el brazo extendido, eso es lo único que ven en foco. El resto es todo difuso. Pero ¿qué pasa? Que están moviendo los ojos todo el tiempo. Entonces, al mover los ojos, sí que pueden ver esto en detalle, esto en detalle, esto en detalle. Pero no están moviendo los ojos como Terminator que escanean a 120 Hz, como un monitor de computadora. Están haciendo 3 saltos por segundo. Entonces, si yo cierro los ojos y los abro, en un segundo los vi a todos, pero no los pude haber visto a todos. Es imposible. Mi cerebro no funciona así, no puede hacer eso. Pero mi cerebro llena los detalles. Hace una construcción en base a muy poca información. La realidad como la percibimos es una construcción del cerebro. Y ahora sí les voy a volar la cabeza, porque les suena como que esto es filosofía, agárrense. La manera de demostrar lo que dice este buen señor Helmholtz, bueno, yo les doy una que es muy fácil. Agarren la uña del pulgar, pongan la otra mano al lado y no se la van a ver. Siempre que mantengan la fijación en la primera uña. Eso háganlo después. No, porque si no nos quedamos así hasta y se acaba el festival. Pero, ¿qué dice Helmholtz? ¿Cómo se hace esa construcción? Y Helmholtz dice, las 2 palabras son inferencias inconscientes. Estamos todo el tiempo asumiendo cosas inconscientemente. Entonces, al asumir cosas, por ejemplo, si yo me doy vuelta y vuelvo así, vi que hay como, no sé, como 50, 100 personas, pero no los estoy viendo, no los estoy contando en una décima de segundo. Pero bueno, sería muy raro si en una décima de segundo desaparecen todos. Entonces, yo asumo que siguen ahí. Entonces, cuando los miro, mi cerebro asume de que están ahí. No hace falta que los mire de nuevo. ¿Cuándo falla esa percepción, esas inferencias? Cuando tenemos ilusiones visuales. Les voy a mostrar 2 y otra que es muy fuerte. Esta es muy famosa, se llama el triángulo de Canizza. Todos ven un triángulo, pero ese triángulo no está ahí, no existe. Lo infieren ustedes a partir de los bordes. De hecho, si yo les saco el triángulo de atrás y si yo ahora les muevo un poquito los Pac-Man, el triángulo se fue, si nunca estuvo ahí. Lo asumieron ustedes rellenaron información. Esta, creo que todos estamos de acuerdo que este redondel está como dentro de la pantalla y este otro está como saliendo de la pantalla. Si no lo ven así, después les... Bueno. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Concéntrense en uno de ellos. Si quieren, concéntrense en este que está entrando o si quieren, concéntrense en este que está saliendo. Es el mismo redondel, solo que está rotado 180 grados. Fíjense, los voy a rotar. Fíjense que el que sale va a aparecer entrando y el que entra va a aparecer saliendo. No pierdan la vista. ¿Vieron que cambia? ¿Saben por qué es eso? Porque ustedes asumen algo tan básico como que la luz viene de arriba. Siempre. El sol, las lámparas de acá. Es muy raro, salvo que haya unas discotecas raras, es muy raro tener la luz de abajo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que si ustedes ven luz acá abajo, quiere decir que eso es luz que se refleja en un hueco en la pared. Ahora, si ustedes ven la luz arriba, es luz que se refleja en algo que está saliendo de la pared. Y yo les conté eso, y por más que les digo por qué funciona así, no pueden evitar verlo así. Otra más fuerte. Una vez estando, bueno, yo estuve en Caltech un tiempo, y viene un profesor de MIT y dice, el profesor dice, yo hice esta ilusión, básicamente el cuadrado en A tiene el mismo color que el cuadrado en B. Se queda mirando, nos quedamos todos, sí, seguro.
Y el hombre agarra su puntero láser y dice, lo que le estoy diciendo es que el color de este cuadrado en B es exactamente el mismo que el del cuadrado en A. ¿Se lo creen? ¿No? No pestañeen. Es exactamente el mismo color. No hice nada raro con PowerPoint. Voy de nuevo. Les juro que lo que yo saco y muevo es el mismo color, es el mismo gris. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden evitar percibir este cuadrado negro porque es un checkerboard, como si fuera un tablero de ajedrez, y lo ven negro. Y por más que yo les demuestre, se los acabo de mostrar, que es el mismo color que ustedes lo ven blanco porque es un cuadrado blanco. Yo te digo, no, pero es el mismo tono de gris. Es que no lo puedo ver gris, lo veo blanco. Porque asumen de que es un cuadrado blanco y por más que sepan, no pueden evitar la ilusión. Entonces, básicamente, ese es el principio fundamental del funcionamiento del cerebro. Tomamos muy poca información y hacemos una construcción en base a esa información. Ahora, ¿cómo elegir qué información tomar y cómo hacer la construcción? Bueno, eso es un detalle de la inteligencia humana. Eso es lo que nos cuesta replicar en las máquinas, en la inteligencia artificial. Y yo ahora les quiero contar no solo de cómo hacer esta construcción, pero voy a ir muy específicamente a los humanos y qué nos diferencian de otras especies. Creo que viene otra película. Bueno, básicamente esto es decirle, bueno, Matrix, ustedes ven esto, pero en realidad lo que ven es esto, y interpretamos una realidad. Hay una película que se llama El planeta de los simios, y cuando nos ponemos a plantear, bueno, pero ¿podrían los animales ser tan inteligentes como nosotros? Y capaz que esto es porque nosotros dominamos este planeta de hace millones de años, o cientos de miles de años, por lo menos, y hemos ido relegando a las otras especies. Las encerramos en los zoológicos, mientras que nosotros nos juntamos en salas como estas a compartir conocimiento. ¿Sí? No es que esta conferencia los va a hacer humanos, pero vamos a la universidad, vamos a la escuela, nos enseñamos, hay todo un aprendizaje, toda una transmisión de conocimiento de los padres, luego de los educadores o luego de instituciones que otros animales no tienen. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero si tiempo atrás los monos, los simios, se hubieran desarrollado un poquito más y hubieran desarrollado todas esas capacidades, capaz que ellos serían la especie dominante y nosotros seríamos la especie esclavizada, la especie dominada. Esto es lo que plantea la película. Les pongo una parte muy cortita y les quiero plantear la gran pregunta de qué nos hace humanos. What the hell do you think you're doing, huh? Go on. Get back in your cage. I'm warning you. Go on, get! That's it. See? That's what you get! Now get back! What's wrong with you? Stop looking! Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Fuerte, porque esto marca el comienzo de la revolución de los simios en la película, ¿no? En esta saga. Hay una frase, take your pound of me, dirty ape. Esa es una escena de la original también en 1968. Entonces, claro, nos preguntamos eso, ¿no? O sea, ¿podrían los chimpancés ser tan inteligentes con los humanos? ¿Será una cuestión de cultura? Les puse justamente esta, hay un montón de versiones del Planeta de los Simios, pero el día que se estrenó esta es la primera de la trilogía de Dawn of el Amanecer de los Planetas de los Simios. Ese mismo día se estrena otra película que la conoce muy poca gente, que se llamó Project Nim. Y es la historia de un chimpancé que de nacimiento lo criaron un grupo de investigadores para tratar de ver si le podían de alguna manera inculcar el lenguaje y la inteligencia de un humano. Le querían enseñar a hablar, le querían enseñar a pensar. Todos los días un grupo de gente iba
y le enseñaba como le enseñamos a un chico. Esto de hecho se hizo muchas veces en la ciencia. Se hizo en 1950, se hizo con bonobos, se hizo con chimpancés, se hizo con gorilas, muchos casos con chimpancés. El resultado es siempre el mismo. El chimpancé aprende, pero llega a un punto en donde se estanca. Mientras que un bebé humano aprende al mismo ritmo del chimpancé, pero a partir del momento que empieza a hablar, su inteligencia se dispara, la del chimpancé queda estancada. Entonces, no es una cuestión de cultura, hay algo distinto. Hay algo distinto en nuestro cerebro que hace que nosotros seamos muchísimo más inteligentes que cualquier otro animal. Y somos mucho más inteligentes. Y ustedes me van a decir, sí, pero los chimpancés también son muy inteligentes. Claro que son inteligentes, pero no como nosotros. No es por arrogancia, pero yo creo que es un hecho. Nosotros demostramos teoremas, resolvemos integrales, filosofamos, nos planteamos el origen del universo hace billones de años. Hacemos un montón de cosas que están totalmente fuera de escala comparado a lo que pueden hacer otros animales, por más que puedan pensar, por más que tengan emociones, por más que algunos tengan conciencia, que tengan lo que se llama teoría de la mente, pero ni por asomo tienen la inteligencia que tenemos nosotros. Nosotros somos mucho más inteligentes. Y si no es una cuestión de cultura, ¿qué es? Bueno, ustedes, esta es la historia de Nimchinki. Tengo que acelerar un poquito porque si no me voy a quedar sin mostrar la última película, que es la más linda. Ustedes pueden decir, bueno, el cerebro humano es muy especial, ¿sí? Es la joya de la naturaleza. Pero sin embargo no es tan distinto al cerebro del chimpancé. Es un poco más grande, 3 veces más grande de hecho. Pero tiene las mismas áreas, tiene el mismo tipo de neuronas, tiene conexiones más o menos parecidas. ¿Y por qué de repente este es capaz de demostrar teoremas, ir a la luna y plantearse el origen de las especies, y este es muy inteligente, pero no hace más que usar algunas herramientas, cazar en manada o quizás contar y emitir algún chillido? ¿Dónde está la diferencia? Lo que yo argumento es que no es que el cerebro sea distinto en sí, sino que el cerebro está funcionando distinto. Es como que tienen 2 supercomputadoras, pero el software es distinto, no la computadora en sí. La arquitectura es relativamente parecida. La arquitectura de este cerebro es muy parecida a la de este cerebro, pero está funcionando distinto. Entonces, la pregunta que yo me hago en mi laboratorio, cuando trabajo de científico y no ando mostrando películas por ahí, es justamente qué hay de distinto en el funcionamiento del cerebro humano comparado con lo que se viene describiendo en otras especies. Cuando digo otras especies, no hacemos experimentos en chimpancés por motivos éticos, pero hacemos experimentos en macacos, en ratas y en ratones. No yo, pero mis colegas. Entonces, hay un montón de libros escritos sobre el funcionamiento del cerebro de estas especies, y nosotros hacemos experimentos en humanos. Ponemos electrodos dentro del cerebro y registramos neuronas. Eso se hace por motivos clínicos, para tratar de curar a pacientes que sufren de epilepsia. Entonces, cuando el paciente no puede ser controlado con medicación, a veces es candidato a un procedimiento que se llama cirugía de epilepsia. Y la idea es ver si le podemos remover quirúrgicamente el área que origina las crisis epilépticas, si esto no tiene una consecuencia importante para el paciente, probablemente lo curamos. En muchos casos, de hecho, los curan a los pacientes cuando se puede hacer la operación. Entonces, lo que voy a hacer, para que entiendan un poco cómo hacemos experimentos, más que contarles y mostrarles 40 slides de detalles, les voy a pasar un video de 2 minutos que le va a mostrar un día haciendo otros experimentos en un hospital en Argentina. Se dieron cuenta que soy argentino, ¿no? Bueno, esto es básicamente la idea. Les ponen electrodos a los pacientes para tratar de detectar de dónde vienen las crisis epilépticas, para curar al paciente. Entonces, veamos el video. Esta es Silvia, ¿Qué tal, Silvia? una amiga de Argentina, la jefa de epilepsia. ¿Vamos yendo? Dale, ¿está lista la paciente? Sí, ya está en el quirófano, están los neurocirujanos. Sí. Ya se hizo el control de la tomografía, o sea que ya está todo preparado para que se coloquen los electrodos. Se van a poner 6 electrodos. Sí. Tenemos claro la lateralidad, sabemos que empiezan en el hemisferio derecho, pero tenemos duda de la localización. Acá. Entonces estamos explorando la región temporal mesial y también se está explorando la región del lóbulo frontal y del cíngulo, que son las posibles hipótesis donde comienza la zona epileptógena.
Vamos a hacer un experimento muy sencillo. Vamos a venir con una computadora, te vamos a mostrar fotos. Mucha gente, de muchos deportistas, actores, gente que son conocidas. Y básicamente lo que nosotros queremos ver, si alguna de las neuronas que estamos registrando responden a alguna de las fotos que te mostramos. A ver, poner el canal que tenemos. Los canales con más neuronas. Sí. Wow. Hay dos ahí, sí. Eso más o menos, sí. Eso sí, eso es fuertísimo. Claro. El paciente tiene el electrodo implantado y entonces con el electrodo nosotros estamos registrando la señal de neuronas alrededor y obviamente estamos viendo una neurona muy fuerte en uno de los electrodos. En el contacto, que es 69, ¿no? En el contacto 69 tenemos una neurona que está cerca del electrodo y que está disparando, o sea, muy clarito. Entonces, esto básicamente les cuenta la historia de por qué hacemos estos experimentos. Los experimentos que les voy a mostrar ahora son muy sencillos. Estamos registrando la actividad del cerebro en el paciente, podemos identificar neuronas y le mostramos fotos en una laptop. Y lo que queremos hacer es ver si alguna de las neuronas que registramos responde a alguna de las fotos que estamos mostrando. Lo aclaro una vez más porque quiero que haya cero chance de confusión. ¿Por qué hacemos estos experimentos? Porque el paciente sí o sí tiene que tener implantados electrodos dentro del cerebro para tratar de curarlo de epilepsia. Los pacientes tienden a estar una semana en el hospital para registrar crisis epilépticas y planear una potencial cirugía, y durante esa semana nos da la posibilidad a nosotros, científicos, de hacer estos experimentos, mostrar fotos, registrar neuronas y ver qué pasa. Cuando hicimos eso, ¿qué encontramos? A Maradona. Estos son datos reales. ¿Sí? Esto fue en un paciente y de repente yo muestro fotos de Brad Pitt, no pasa nada, ¡opa! Se me fui. Muestro una foto de Maradona y no tienen que saber nada de neurociencia, se dan cuenta que hay una neurona que empieza a disparar. Muestro una foto de Manu Ginóbili, otro deportista argentino, la neurona no dispara. Lo muestro a Robert Plant porque al paciente le gustaba mucho Led Zeppelin, no dispara. Le muestro a Maradona nuevo y la neurona dispara de nuevo. Lo ven a ojo desnudo. Esta neurona está disparando a Maradona. Ahora, si quieren hilar un poco más fino, me van a decir, momento, ¿está realmente disparando a Maradona o está disparando a algo en particular de esta foto? De hecho, esta foto fue tomada acá. Es del Mundial de México, en 86. Esta foto es del segundo gol a los ingleses, cuando jugamos la semifinal contra Inglaterra. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero esta foto es la única que tiene verde por el pasto. Quizás la neurona está respondiendo al verde, puede ser. O lo que suelo decir cuando doy charlas en Inglaterra, quizás está respondiendo a la elegancia con la que Maradona lleva la pelota. Y siempre me dicen, ¿no tenés una neurona que responde a la mano de Dios? No. No. Pero bueno, ¿cómo podemos descartar estas posibilidades? Y ahí viene el juego de ser científico. Esto es lo que a mí me hace divertido hacer ciencia. Esto es lo que encuentro lo más fascinante. Muy fácil. Me meto en Google Images, encuentro muchas fotos de Maradona, todas distintas, y voy y repito el experimento, a ver qué pasa. Lo hicimos con Maradona, pero les quiero mostrar la primera que encontré. La primera de estas, y que verificamos que realmente responde a la persona, fue una neurona que respondió a Jennifer Aniston. Y de ahí que la gente empezó a hablar de la neurona de Jennifer Aniston. Todos mis colegas empezaron a decir la neurona de Jennifer Aniston, la neurona de Jennifer Aniston, y yo, para hacerme un poco más serio, las empecé a llamar neuronas de concepto. ¿Por qué? Porque responde al concepto. ¿Pero por qué responde al concepto? Porque yo muestro fotos distintas de Jennifer Aniston y la neurona responde a todas las fotos. No está respondiendo a algún detalle específico de esta foto o de esta porque está de frente o de perfil, porque tiene un vestido de tal color o porque tiene el pelito cortado de tal manera. Responde a ella. Hicimos más experimentos. Esta otra neurona distinta responde a Halle Berry, otra actriz famosa en Estados Unidos. Esto lo hice en California. Incluso responde a ella disfrazada de Gatúbela. Una película que no les recomiendo, pero que sin embargo muestra muy claramente que incluso sin verle la cara, el paciente sabía que era Halle Berry y la neurona responde. Y más aún, aprovechando que hacemos experimentos en humanos, cuando yo escribía el nombre Halle Berry en la pantalla, la neurona respondía. Y cuando escribía otro nombre, la neurona no respondía. ¿Está respondiendo al concepto? ¿No se convencieron? Tengo más. Luke Skywalker.
¿Le gusta la ciencia ficción? A mí también. Star Wars, ¿sí? Distintas fotos de Luke Skywalker. Responde Luke Skywalker escrito. Y esto es mi laptop diciendo Luke Skywalker, una voz sintetizada. Entonces, si yo muestro una foto de Luke Skywalker, si yo escribo el nombre o si yo digo el nombre, la neurona responde. Y eso no es trivial. Porque si yo muestro la foto, si yo escribo el nombre, es un estímulo visual. Entra por el ojo. Va a la parte de atrás del cerebro, eso está muy estudiado. Se llama el circuito de la visión. Y después tiene todo un procesamiento para llegar al área específica que estoy registrando, que se llama hipocampo, no importa, es un nombre. Cuando yo digo el nombre, no entra por el ojo, entra por el oído. El circuito es totalmente distinto, porque del oído no va a la parte de atrás del cerebro, va a un área que está por acá por el medio, se llama el giro de Hessel. Y tiene otro circuito distinto, pero yo lo que les estoy mostrando es que estos dos circuitos se juntan al nivel de estas neuronas en el hipocampo. Entonces, estas neuronas ya no están representando un estímulo en particular por una u otra cosa, están representando un concepto más allá de cómo lo evoquen. Si dicen el nombre, si escriben el nombre o si muestran una foto. Es una representación muy abstracta. Bueno, también responde a Yoda, y esto es simplemente para decirle que también pueden responder a asociaciones entre conceptos, que es algo que también lo vimos. No puedo dejar de mostrarles la más importante de todas, la tienen frente a ustedes. Es una neurona que respondió a mí. Es más importante que Jennifer Aniston. Más importante que Luke Skywalker. ¿Saben por qué? Porque el paciente no me conocía. Ah, ¿vieron? Cuando yo voy a un experimento, de hecho, cuando yo saqué la neurona de Jennifer Aniston, era la última temporada de Friends. Jennifer Aniston estaba todos los días en cualquier cosa que prendían la radio, Jennifer Aniston, prendían la tele, Jennifer Aniston, estaba en todos lados. Entonces ustedes pueden decir, y después de años, que darle con Jennifer Aniston y darle con Jennifer Aniston, tenés todo el cerebro con Jennifer Aniston. ¿Sí? Pero yo no. Porque yo cuando hago este experimento, yo nunca interactúo con los pacientes antes de empezar a hacer el experimento. Y yo no soy tan famoso, el paciente a mí no me conocía. Entonces yo voy, hago un experimento, el paciente me conoce quizás del día anterior, y yo de repente me encuentro con una neurona que responde a mí, a mi nombre escrito y a mi nombre dicho. Eso es la laptop diciendo Rodrigo. Entonces quiere decir que estas neuronas tienen una codificación muy abstracta, pero que se puede generar relativamente rápido. Y eso es clave, porque estas neuronas están en un área clave de la memoria. Entonces quiere decir que podemos formar nuevos conceptos, formar nuevas memorias rápido, pero que siempre representamos conceptos y no detalles de una foto o de otra. Esto está muy ligado con cosas que decía Pepe sobre un cuento llamado Funes el Memorioso de Borges, pero bueno, me queda poco tiempo y les tengo que mostrar la última película. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les estoy resumiendo 20 años de resultados en 2 slides. A esto yo lo llamo como los ladrillitos Lego de la memoria, los building blocks. Es como son ladrillos. ¿Y cómo funciona la memoria? Uno tiene representación de conceptos y lo que hace es tiende a asociar conceptos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haberlo visto Pepe en Guanajuato y tengo representación de Guanajuato, representación de Pepe, uno de los conceptos, y eso es la base de mi memoria. Tengo que ir terminando, ¿no? Te nombré y te paraste, mirá que... Entonces, para tratar de caricaturizarlo de alguna manera, esta es la gran diferencia con otras especies. Si uno tiene un poco de queso en una mesa contra la ventana, para un ratón eso será queso en una mesa contra la ventana. El cerebro responde a cosas así, pero si ustedes mueven la mesa, cambia todo. Las neuronas disparan distinto. En cambio, en el humano, pero en el mono tendrán algo parecido, y en el humano dicen, esto es queso. Si ustedes cambian la posición de la mesa, no importa, es queso. Entonces, la diferencia clave entre el humano y otras especies es que nosotros tenemos representación de conceptos abstractos. Eso hasta el día de hoy no se ha visto en otras especies. La representación en otras especies es más de detalles. Si ustedes cambian los detalles, cambian las respuestas neuronales. ¿Por qué? Porque las neuronas están representando los detalles. En el humano no. Entonces, poniendo 3 oraciones, resumiendo 20 años de investigación en 3 oraciones, las neuronas de concepto o neuronas de Jennifer Aniston
nos permiten pensar sobre conceptos, que básicamente es pensar sobre pensamientos. Eso les da un nivel mucho más alto de cognición, se llama metacognición, pensamos sobre pensamientos. Entonces, la capacidad cognitiva es mucho más alta que si estamos abarrotados de detalles. Hasta el día de hoy solo se han descubierto en humanos. Hubo varios grupos tratando de encontrar neuronas así en otras especies, en monos y en ratas sobre todo, y no las pueden encontrar. Y yo apuesto a que nunca las van a encontrar. Porque yo creo que estas neuronas son una de las claves, o quizás la clave, de la inteligencia humana. La capacidad de tener un pensamiento abstracto, mucho más elevado. ¿Y para qué les sirve eso? Cuando ustedes tienen pensamientos abstractos, es mucho más fácil ser creativo. Por ejemplo, Newton fue uno de los grandes genios de la física. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el mismo principio que se aplica a una manzana se aplica a la luna. Lo que hace que una manzana se caiga del árbol, en su famoso árbol en la casa de Cambridge, es lo mismo que hace que la luna se mantenga en el firmamento. Son dos cosas totalmente dispares, una manzana contra la luna. Para poder hacer esa asociación y decir, todo esto se debe a un mismo principio, que es la ley de la gravedad, que aplica tanto a la manzana como a la luna, tienen que dejar de lado detalles. Porque si ustedes están pensando que la manzana es roja, que tiene 2 hojitas, que tiene un agujerito de gusano y que la luna está en cuarto menguante, que se ve media amarillenta, es como que ya se confunden. Se van por las ramas y no pueden abstraer lo esencial para poder hacer la asociación que es la genialidad, es la creatividad. También para la imaginación. Yo les puedo decir, imagínense un caballo con un cuerno, a eso lo llamamos unicornio. Caballo, cuerno, unicornio. Pero cuando yo les digo eso, ustedes están dejando detalles de lado. Pónganle alas y es el Pegasus. Mitad toro, mitad hombre, minotauro. ¿Sí? Entonces, la capacidad de abstraer, de tener pensamientos en base a abstracciones, les da una ductilidad para un pensamiento mucho más elaborado que si estuvieran pensando en cada uno de los detalles de una foto o de otra. Creo que me queda la última película y ya con esto termino. Opa, me pasé. Bueno, pero ya tengo que ir terminando. O sea, me voy a pasar la discusión. Quiero usar Blade Runner porque es una de mis películas favoritas. La original, la otra también no está tan mal. Pero Blade Runner tiene una escena que de hecho se repite en la remake, Blade Runner 2049, de hecho me la vi de nuevo en el avión viniendo para acá. Y en Blade Runner es un mundo, de hecho si alguna vez fueron a Japón es como ir a Shinjuku en Tokio, ¿sí? O Shibuya, no Shinjuku. Y hay androides que están entremezclados entre la gente. Entonces están los cazadores de androides, que se llama Blade Runner, que tienen que tratar de reconocerlos. Entonces le hacen test para ver si la persona que están entrevistando es un androide o es humano. Les pongo esto y ya casi estoy terminando. Do you mind if I smoke? It won't affect the test. All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can. It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet. I wouldn't accept it. Also, I'd report the person who gave it to me to the police. You've got a little boy. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar. I take him to the doctor. You're watching television. Suddenly you realize there's a wasp crawling on your arm. I'd kill it. Básicamente lo que hace Harrison Ford, Rick Deckard, en la película, es trata de hacerle preguntas emotivas para ver si el androide o potencial androide tiene respuestas emotivas. Y no por nada le enfoca la pupila, porque el diámetro de la pupila suele cambiar con emociones. Entonces, la película, la gran pregunta es la misma. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos separa? ¿Qué nos hace distinto de los androides? Hay una discusión muy grande sobre cómo hacer estos tests. Esto viene de Alan Turing, se llama test de Turing. Me lo voy a pasar de largo porque no me da el tiempo, pero quiero llegar a la escena final, ¿sí? El último corto que les pongo. Porque básicamente
el nudo argumental de la película es que los androides llegan a la Tierra porque están obligados a hacer trabajos esclavos en otros planetas y tienen una vida limitada. Y en el fondo lo único que buscan es tratar de vivir más. Entonces la gran pregunta que nos deja picando Blade Runner es ¿qué nos diferencia a nosotros de potenciales androides como estos que se llaman replicantes? Si yo soy capaz de replicar un cerebro humano en un cerebro de un androide, ¿sí? o poner un androide en un cerebro como el del humano, ¿no será como un humano? ¿Cuál es la diferencia? Y creo que la diferencia queda muy... Me paso lo de Turing, me paso el argumento de la habitación china. La diferencia queda muy bien plasmada en una de las escenas más fabulosas de la ciencia ficción, que es la escena casi final de Blade Runner, cuando el androide ya lo tiene a punto de matarlo, al replicante, a su cazador, y básicamente lo que dice, yo lo único que quería era vivir más, no es que quiera matar. Lo mismo que HAL 9000, no es que se asesina, yo quiero sobrevivir. Le dejo esta escena y queda un último slide. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Es una escena fabulosa, porque básicamente el androide, cuando ya se da cuenta que no tiene manera, venía matando a troche y moche, y dice, yo lo único que quería era tratar de preservarme. Y yo tengo mis memorias, y mis memorias me hacen ser quien soy. Y el día que yo me vaya, todas esas memorias se van a perder para siempre. Yo me voy a perder para siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un androide que tiene memorias y un humano? Esa es la pregunta que nos deja Blade Runner. De hecho, un pequeño paréntesis, esta película está basada en un libro de un escritor muy conocido llamado Philip Dick, que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que es justamente el título del programa que Pepe Gordon viene haciendo hace muchos años, ¿no? La oveja eléctrica. Termino diciéndoles que ha sido un placer enorme estar acá con ustedes y sacarme las ganas de hablar de otras cosas que no sean simplemente de experimentos y respuestas a Jennifer Aniston o a quien sea, y experimentos más sofisticados. Pero un poco contarles que a mí la ciencia ficción, o el arte en general, es como que me da distintos enfoques que me sacan del laboratorio y me hacen ver las cosas mucho más en profundidad. Y hace un tiempo, bueno, hace poco, escribí un libro que trataba de mezclar ciencia ficción con neurociencia. Y la idea era un juego de ver cuánto que era ciencia ficción hasta hace un tiempo pasa a ser neurociencia, cosa que ya hacemos en el laboratorio. Y haciendo ese juego, me di cuenta que, a fin de cuentas, terminamos planteando las mismas preguntas que se plantea la filosofía de hace siglos. Entonces, ese juego, esa trilogía, ciencia ficción, ciencia y filosofía, es un poco lo que les quise traer hoy. Y se los cuento porque es un libro que salió hace muy poquito, publicado en España, y creo que en septiembre aparece en México. El título del libro es una de las frases que dijo el replicante hace un poquito, ¿no? Cosas que nunca creerías. He visto cosas que nunca creerías. Bueno, muchísimas gracias y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. De verdad es un gran gusto ver precisamente cómo... Bueno, sigamos con el aplauso, porque eso creo que es lo que nos distingue como humanos, ¿no? Que tiene que ver con esa posibilidad de tocarnos profundamente
de tocar nuestras emociones que a veces pueden ser simuladas por las máquinas artificiales. Ciertamente pueden simular entender, pueden simular sentir, pero lo que creo que es extraordinario es ver que de lo que estamos hablando es de lo que Borges llamaba una extensión en los libros de la imaginación y a través de la ciencia y la tecnología, una extensión de nuestros sentidos, una extensión que nos permite vislumbrar nuevos mundos, nuevas posibilidades. Y esto es lo que nos ha traído el día de hoy a la mesa Rodrigo Quián Quiroga. Simple y sencillamente no nos queda más que agradecerles profundamente su presencia, porque sin ustedes no va a haber en este momento posibilidad de preguntas, pero les quiero decir que el próximo lunes a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro vamos a continuar este diálogo. Vamos a hablar de Borges, la memoria y la inteligencia artificial. Ahí nos vamos a encontrar con Gabriela Frías, con Guadalupe Alonso y con Rodrigo Quián Quiroga, pero nosotros nada más vamos a preguntar, porque realmente de eso se trata. La clave es que verdaderamente podamos compartir esto que parece ser lo esencialmente humano y que tiene que ver con la clave de lo que es el Aleph, el diálogo profundo que nos permite a través de la ciencia y el arte entender, a través de los cuentos entender, a través de la ciencia entender. Y creo que lo que es verdaderamente hermoso y asombroso es poder darnos cuenta que nuestros cerebros se tocan, nos leemos la mente, podemos penetrar a escenarios que jamás podríamos haber imaginado. Muchas gracias, Rodrigo Quián Quiroga. Bienvenidos al tercer lugar artificial. Señor, señora, señorita, bienvenidos al tercer lugar artificial. Qué gusto me da saber que está bien.
1997 en New York, tercera partida del tremendo match El hombre versus la computadora. Piezas blancas para Kasparov, piezas negras para Deep Blue. G6, alfil G7, pero probablemente la máquina priorizó un rápido desarrollo en lugar de planes de largo alcance. Entonces Deep Blue jugó alfil E7, G3, enroque, alfil G2, alfil E6, enroque, dama de 7 y caballo G5 juega Kasparov. Él dijo post partido que haber jugado un B4 tal vez él habría destrozado al computador. Bueno, quién sabe. El punto es que Kasparov aquí jugó caballo G5, que también parece muy lógica. Busca eliminar la pareja de alfiles de las negras, además evitar la jugada alfil H3 que busca intercambiar este alfil tan poderoso que tienen las blancas en G2. Deep Blue juega alfil F5, E4 por parte de Kasparov, alfil G4, F3, alfil H5, caballo H3, caballo D4, caballo F2, H6, Please lend me your ears for a totally wee sec, till I tell you a story of mine. It is the hour long, and I promise to skip all the parts that we're going to fun time. But I feel that as Christmas and Hogmanay's over, and we've all just went back to being sad, I should share with you all my thoughts on a year that I honestly shouldn't have had. Traducción. ¿Puedes prestarme tus oídos por un segundo hasta que te cuente que es una historia mía? Es casi larga, pero prometo saltarme a todas las personas que estaban allí que llenan el tiempo. Pero siento que cuando se acabó la Navidad y el dinero, todos regresamos tristes. Quiero compartir mis pensamientos sobre un año que honestamente los días eran muy oscuros y sombras era todo lo que podía ver. Traducción. 그 말할 때까지 잠시만 귀를 기울여 주실 수 있나요? 거의 되지만 시간을 채워준 모든 사람들을 건너뛰기로 약속했지만 크리스마스와 돈이 다가가주면 우리 모두 슬프게 돌아온 것 같은 느낌이 듭니다. 솔직히 말해서 그날들은 내가 볼 수 있는 전부였고 오디오와 왜곡됨, 아모니아, 삶은 나를 쫓지 않는다고 생각했습니다. 포기했기 때문에 포기했고 밧줄을 놓고 그것이 무엇인지 잊어버렸습니다. 설명할 수 있는 지원이 없습니다. Can you lend me your 포기. I pray that I'll see you all next Hogmanay. Y el dinero. 크리스마스와 돈이 다 벌어지면 거의 되지만 y sombras era todo. I gave up, surrender. 되기로 약속했지만 Todos regresamos tristes.
necesitas saber que está bien. ¿Alguien puede decirme un poema de amor, pero que sea profundo? Por favor. Si yo fuese árbol, verdearía en la mañana. Si yo fuese... Si yo fuese árbol, verdearía la mañana. Si yo fuese viento, silbaría en tu ventana. En la pradera, bailaría como la brisa, rozando suavemente tu sonrisa. Si yo fuese río, fluiría hacia tu orilla, susurrando secretos bajo la luna amarilla. Pero no soy árbol, no soy viento, no soy río, soy solo un suspiro, efímero y callado, perdido en el eco de tus susurros anhelados. Seamos flojos para todo, menos para amar.